Buenos días, muchachos. Escriben ahí en el chat el nombre del código, no sé, todo rapidito. Bien, retomando precisamente el tema de compactación, ahí más o menos empezamos a entender de qué es que se trata precisamente. Y pues esto directamente es una aplicación de todo esto que ya hemos visto de relaciones gravimétricas y volumétricas. Y pues en general, realmente es una estabilización de un suelo, es decir, que nos mejora la capacidad portante o las propiedades físicas de resistencia del suelo, propiamente dicho. Les decía yo que en la gran mayoría de las obras civiles, lo que tiene que ver con compactación es una actividad casi que obligatoria, sobre todo desde el punto de vista que se tengan que hacer excavaciones
y en algún momento se requiera de algún relleno, ¿sí? Siempre que exista cualquier relleno con material pétreo, con material de suelo, obligatoriamente tiene que ser compactado. Y también tener en cuenta de que nunca se puede generar una compactación de un suelo seco. Obligatoriamente requiere de tener cierto contenido de humedad para poder generar la compactación. ¿Sí? Hace parte del proceso y lo vamos a ver lo vamos a entender dentro de lo que son los típicos ensayos de laboratorio para este tema, que es lo que tiene que ver con el ensayo de Proctor y Proctor modificado. Y de lo que también medio miramos algo respecto de la maquinaria que se utiliza para eso, em, pues realmente en el laboratorio lo que se intenta es replicar, pues obviamente a mucha menor escala, esa misma condición dinámica que se le ejerce a un suelo para que se vaya compactando o que la compactación eh, obligatoriamente significa reducir vacíos, ¿sí? Reducir vacíos. ¿Por qué? Porque entre menos vacíos tenga, pues mejor es la capacidad portante. Además, al generar compactación, obligatoriamente se debe desarrollar dentro del suelo un reacomodo de sus partículas, de sus granos. Entonces, eso ayuda a una mejor condición de menos deformabilidad y a su vez menos permeabilidad. ¿Sí? En esas condiciones, pues recordando lo que habíamos aprendido de granulometría, realmente estamos hablando de un suelo que es no uniforme, es decir, ese suelo que es bien gradado, ¿sí? Ese que tiene de diferentes partículas y que cumple las condiciones normalmente de coeficiente de curvatura y coeficiente de uniformidad, según sea el caso. Entonces, tiene por objeto conservar o mejorar las propiedades del suelo que tienen que ver con su comportamiento como componente de la estructura. Para la estabilización del suelo se pueden tener las siguientes acciones: compactación del suelo, modificación de su granulometría por mezcla con otros suelos o adición de compuestos especiales, ¿sí? Esas son, digamos, en general, lo que son las formas de estabilizar un suelo. Eh, para el caso, digamos que en el primer parcial, algo que tenía que ver también con esas estabilizaciones, pues es lo que se busca cuando se empiezan a mezclar unos y otros suelos para poder mejorar aquello que le hace falta a un suelo, ¿sí? Para el caso, en este caso específico, pues definitivamente solo vamos a tratar lo que tiene que ver con compactación. Pero pues ahí más o menos les nombro lo que tiene que ver con adición de compuestos especiales, eh, dependiendo del tipo de suelo, obviamente, es decir, obligatoriamente sí tenemos que saber qué suelo es, por lo tanto tuvimos que hacer una clasificación, por lo tanto debemos conocer su granulometría y sus estados de consistencia, obligatoriamente. A partir de eso, sí se puede entrar a analizar de cómo se puede mejorar ese suelo. Y algunas de esas adiciones de compuestos, para el caso compuestos tales como la cal, ¿sí? La cal, y pues yo me imagino que ustedes desde materiales de ingeniería tienen que haber aprendido que la propiedad de la cal, pues realmente se va a revertir en ciertas propiedades aglutinantes, ¿sí? Y de mejorar resistencia. Por eso es que es un componente fundamental de lo que es el cemento. Y a su vez, también dependiendo del tipo de suelo, hay ciertas adiciones de compuestos adicionándole cemento, ¿sí? Cemento directamente. Normalmente ese tipo de estabilizaciones se le desarrollan más que todo a los suelos arcillosos, en especial a los suelos arcillosos que son eh, de tipo expansivo, ¿sí? Hay diferentes tipos de arcillas y dentro de esas, digamos, la que más nos puede causar a nosotros eh, molestias o generar problemas desde el punto de vista de estabilidad estructural es precisamente lo que son las arcillas expansivas.
son las típicas de terminan viéndose los muros partidos en diagonal, normalmente son las que generan los asentamientos diferenciales. Recordemos como en la primera, segunda clase, más o menos les eh, entendimos un poquito de qué significaba esa parte diferencial respecto de lo que eran las cimentaciones. Pero entonces, pues eso sí ya hace parte más de el siguiente curso, ¿sí? Es decir, en mecánica de suelos 2, muy seguramente les hablarán un poquito más respecto de la adición de compuestos especiales, y obviamente que hay muchísimos otros, ¿sí? Hay muchísimos más, hay adición de materiales sintéticos, pero para ello definitivamente hay que saber qué tipo de suelo es y qué tipo de estructura se la va a montar encima. Por lo tanto, ya se tiene que haber definido qué tipo de cimentación, que es exactamente la parte de la estructura que genera esa interacción entre el suelo y el resto de la edificación. Entonces, dentro de eso, nosotros tenemos lo que es el método Proctor y es precisamente de lo que vamos a tratar y lo que vamos a entender, así como lo hicimos con el límite líquido que tenía ciertas características en su ensayo de laboratorio y tenían, y pues con todos estos laboratorios que se entregaron, cómo era que se desarrollaba específicamente la curva de flujo y demás, o por ejemplo lo que tiene que ver con el límite plástico, todo ese procedimiento para poder garantizar o entender ciertas propiedades de él. Aquí también vamos a hacer eso, pero dentro de todo lo que nosotros normalmente utilizamos como equipos en la gran mayoría de ensayos de laboratorio, que es lo que tiene que ver con el pesaje, ¿sí? Es decir, tener alguna balanza para poder garantizar o determinar cuántos son los pesos y respecto de los pesos poder determinar ciertos valores. Aquí también vamos a utilizar eso, pero adicionalmente unos dispositivos especiales diseñados para, digamos, simular las condiciones de una compactación en el terreno. Entonces, el método Proctor consiste en compactar el material dentro de un molde metálico y cilíndrico, ¿sí? Obligatoriamente es de esas condiciones, por tanto, para nosotros va a ser muy fácil determinar lo que es un volumen, ¿sí? Nosotros desde que tengamos, para el caso este son varios tipos de esos cilindros, desde que nosotros podamos medir perfectamente un diámetro y tenemos una altura o profundidad, pues obviamente siempre vamos a poder determinar cuál es el volumen. Entonces, esta es una forma fácil precisamente para poder eh, obtener ciertos datos y generar en algún instante del proceso alguna relación gravimétrica y volumétrica, ¿sí? Si tenemos pesos y tenemos volúmenes, seguro que algo de relaciones gravimétricas y volumétricas vamos a poder determinar. Y en general, si nosotros tenemos peso y volumen, ¿qué es algo fundamental que nosotros podemos hallar con con esos dos componentes? Si tenemos peso y tenemos volumen, ¿qué relación podemos determinar nosotros en general para cualquier suelo? ¿Mm? Si tenemos peso y tenemos volumen, Eh, pues es el peso específico, se podría determinar. ¿sí? El peso específico, peso unitario, es decir, el gamma. Por tanto, y ya vamos como entendiendo un poquito más, o sea, estamos haciendo un flash forward, o estamos teniendo una visión hacia el futuro. Nosotros aquí seguro que vamos a tener que determinar algún gamma, ¿sí? Por eso, bueno, ya lo entendemos mucho más fácil porque ya sabemos de dónde sale toda esa vaina. Sabemos también manejarlas, ya tienen sus formularios. Quiere decir que aquí vamos a hacer directamente una aplicación de conceptos que ya hemos tratado en temas anteriores, ¿sí? Y entonces dentro de eso, esa compactación dentro de ese dispositivo de cilindro metálico
se genera en varias capas. Y ojo, esto es fundamental que lo recuerden, que en varias capas. ¿Por qué? Resulta y acontece que de igual forma, de igual manera, nosotros cuando estemos en el terreno, estemos en cualquiera de nuestros proyectos, de nuestras obras, la compactación tiene que ser por capas. Ahorita en un dibujito más adelante vamos a entender un poquito mejor cuál es la esencia de eso. Pero como para ir captando mejor la idea, eh, es lógico pensar de que si es una profundidad bastante grande y nosotros estamos aplicando cierta condición de energía, de compactación dinámica en la parte superior, es decir, en la superficie, muy seguramente la parte de abajo no va, dependiendo de la profundidad o de las condiciones del mismo suelo, de pronto no se va a transmitir tan fácil esa carga dinámica. Entonces, para poder garantizar de que todo nos quede bien compactado, nosotros debemos iniciar desde la parte inferior y vamos generando la compactación por capas. Es decir, normalmente si es un relleno, se extenderá a un suelo determinado, se le adicionará cierto contenido de agua para poder compactar y con alguna máquina específica, algún equipo para que nos sirva en esa zona o en esa área, se generará una primera compactación y así sucesivamente por capas, ¿sí? Se echará de nuevo un relleno, ya estará sobre ese material que está compactado, se le adicionará cierto contenido de humedad y se empezará de nuevo a generar el proceso de compactación. Así sucesivamente hasta llegar a la parte superior. Y así sí podemos garantizar de que toda esa profundidad se encuentra compactada. Eso es así. Por favor, los últimos que llegaron, me escriben el nombre y el código en el chat, por favor, rapidito. Entonces, eso es para que lo recuerden tal cual, como lo hacemos en el terreno, pues obviamente así lo vamos a generar en el laboratorio. Entonces, esto también será desarrollado en una compactación por capas. Muy bien. Y entonces, ¿cómo o qué vamos a hacer para poder compactar ese terreno? Pues resulta y acontece que aquí no le vamos a meter ningún vibrocompactador, ni compactador, ni podemos traer ninguna de esas grandes maquinarias, sí, o maquinaria pesada, como lo van a entender en esa asignatura de maquinaria de equipos, sino ni tampoco podemos meter de pronto un cangurito, ni una rana o vibrocompactador manual, ¿sí? Nada de eso. eh, Tendremos que disponer de cierto elemento que más o menos garantice ese tipo de compactación. Y eso específicamente son estos dispositivos, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es como simplemente un pistón, es decir, tenemos esta parte, esta, digamos, capa externa, ¿sí? Y dentro de él tenemos un cilindro completo que ocupa prácticamente ese diámetro interior de de ese cilindro hueco, ¿sí? De esa capa exterior, el cual termina específicamente en un mango, ¿sí? Es decir, en una zona tal que se puede manipular. ¿Y qué es lo que se hace? Se simplemente esto de forma vertical dentro del área que comprende ese cilindro, sobre, en contacto directo con el material, ¿sí? Se deja pegar esto específicamente sobre el material, se extiende hasta la parte superior, esto debe estar vertical, se extiende hasta la parte superior esto, y simplemente se suelta, se deja caer. Es decir,
la aceleración de la gravedad tendrá su parte importante en este proceso. Y eso, dejar caer algo en una caída libre, esto pues tiene ciertas condiciones de medidas y pesos según el tipo de ensayo que se esté realizando, eh, pues va a generar ese golpe, va a aplastar en gran o poca medida el suelo según las condiciones propias de él y el contenido de humedad que tenga, ¿sí? ¿Y cuántas veces hay que hacerlo? Se debe realizar normalmente 25 veces, es decir, se realizarán 25 golpes. Y ojo que este 25 eh, no es que sea específicamente lo mismo que tiene que ver con el límite líquido, pero a lo largo de muchas cuestiones de mecánica de suelos, resulta y acontece que ese numerito toma como cierta importancia o relevancia y lo vamos a ver varias veces. Dentro de eso, ahora en este tipo de golpes. Pero son 25 golpes por cada capa, ¿no? ¿Y qué tantas capas? Pues normalmente eh, pueden ser 3, pueden ser 5, según sea el caso. La idea de todos modos, y noten que este cilindro, ¿sí? Este dispositivo, está como, se nota como cierta división, es decir, está como en dos partes. Y realmente es eso. Después de terminar lo que viene siendo la compactación propiamente dicha con el material que se introduce, se sueltan las mariposas, ¿sí? Las agarraderas, y se desprende ese primer anillo, el anillo superior. Al desprender ese primer anillo, la idea de nosotros de la compactación es que el material ocupe por lo menos completamente y por encima un poco de esa línea divisoria entre el anillo inferior y el anillo superior, ¿sí? El terreno. Y después simplemente lo enrazamos. ¿Qué significa enrazar? Llevar a un solo nivel. Normalmente en el laboratorio utilizan de pronto una espátula o alguna regla metálica, ¿sí? Y se enraza, simplemente se va cortando de forma tal que queda muy plano sobre lo que vendría siendo el área del anillo inferior. Y eso específicamente de allí es que nosotros determinamos ciertas condiciones de peso y dependiendo de lo que, como lo estemos analizando, podemos tomar muestras de la parte superior e incluso de la parte inferior de ese suelo. ¿Por qué? Para poder garantizar eso que les estaba nombrando ahorita de lo que ocurre en el terreno, de que de verdad la compactación no se quedó solamente en la parte superior, sino que se alcanzó a transmitir a la parte inferior de ese material de suelo. Entonces es eso simplemente. Y esto pues sí es un ensayo que normalmente desgasta porque esto como tiene su masa, su peso propio, pues el estar subiendo y bajando, pues siempre es un desgaste físico. Pero pues así es el proceso. Y dentro de estos, ¿sí? Tenemos dos variaciones en general de lo que es el método Proctor. El estándar o normal y el modificado. Y pues dentro de eso tenemos estas condiciones. Con pistón de 5,5 libras, es decir, lo que tiene que ver con su masa, con su peso, la altura de 8 pulgadas y 25 golpes, es decir, 25 veces que hay que subir hasta la base ese dispositivo y dejarlo caer simplemente. Ojo, esto cuando se está realizando debe estar muy vertical. Una compactación nunca va a servir si este dispositivo está diagonal o incluso en el terreno, si eso se genera un tipo de compactación que tenga cierta inclinación, eso no va a quedar bien. Entonces, es fundamental saber entender que de esa misma forma hay que desarrollarlo en el laboratorio, ¿sí? Y son 3 capas a compactar.
El molde es de un diámetro de 4 pulgadas y el volumen, pues, por tanto lo tenemos, es de pies cúbicos. El Proctor modificado, con pistón de 10 libras, altura de 18 pulgadas, también 25 golpes, y se compacta en 5 capas, ¿sí? Con el mismo molde. Es decir, lo podemos desarrollar aquí con este. Pero la variación definitivamente está con el tipo de dispositivo, ¿sí? Entonces, entendamos eso y por qué se puede hacer el uno o el otro. Pues depende de las situaciones. Normalmente algunos, y eso lo vuelven a este tipo de ensayos de laboratorio, obligatoriamente los tendrán que volver a tratar en la asignatura que tiene que ver con diseño de pavimentos, ¿sí? A veces también lo tratan un poquito en diseño de mezclas, pero obligatoriamente es en diseño de pavimentos donde se vuelve a desarrollar este tipo de ensayos de laboratorio. ¿Por qué? Porque para un pavimento obligatoriamente se debe analizar lo que es la estructura de él, es decir, lo que soporta la capa de rodadura. Y entiéndase capa de rodadura como esa zona que se nota en la superficie por donde transitan los vehículos normalmente, que puede ser en asfalto, que puede ser en concreto, sí, pero a nosotros nos interesa garantizar que lo que está debajo esté muy bien compactado y lo que va a estar debajo obligatoriamente va a ser un terreno de tipo suelo. Obviamente con cierta granulometría y características de forma tal que se sepa que al compactarse hasta cierto punto va a aguantar eso que le vamos a montar encima, esa capa de rodadura y eventualmente todo el tráfico que va a pasar por ahí. Por eso se diseña. No es lo mismo una vía peatonal que una vía típica vehicular en zona urbana o una, un pavimento para una zona vehicular donde se transporte maquinaria pesada, ¿sí? Entonces, pues obviamente las condiciones tienen que variar. Eso sí es como muy de lógica entender que si usted le va a meter mucha más carga a algo, pues va a necesitar una estructura pues mucho más robusta, más resistente al momento de presentarse esa situación. Y ok, ahora sí, entendamos el proceso normal de nuestra compactación propiamente dicha en el terreno. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, pues nosotros debemos saber hasta qué profundidad vamos a llegar. Entonces, supongamos tenemos 1, 2, 3 estratos. Una altura X, ¿sí? Cualquier altura. Cuando vamos a compactar, si y primero, recordemos que obligatoriamente requerimos de una adición de contenido de humedad, pues normalmente haremos uso de esto que son los carrotanques, ¿sí? Los camiones cisterna. Y pues con él determinaremos, obviamente, esto no es echarle todo el agua del universo, sino cierto contenido, es decir, nosotros debemos saber qué tantos litros, ¿sí? O en unidades las que trabajemos específicamente esa condición de volumen de agua, hay que agregarle a cierto suelo para poder generar lo que es la compactación. Entonces, obligatoriamente primero viene el camión cisterna, ¿ya? Humedece con la cantidad de agua necesaria y después, si viene definitivamente nuestro compactador, el que sea, y según las condiciones de lo que se requiera compactar. Para el caso, pues simplemente estoy pasándole el de rodillo. Ahora bien, de lo que estábamos discutiendo ahorita, si fuese la cuestión de que nosotros tenemos esos 3 estratos, solamente por cumplir alguna cuestión de alguna interventoría, es decir,
de alguna supervisión que nos estén haciendo en nuestras obras, solamente pasamos por la parte superficial, nuestra condición de adición de contenido de humedad y después nuestra compactación de ese terreno que ya está con el contenido de humedad óptimo, pues noten este tipo de ondas. Vamos a simular de que esto es esa transmisión de esa carga dinámica que se le está transmitiendo. Puede ser que no llegue ni siquiera al segundo estrato, mucho menos al tercero. Por favor, recuerden apagar los micrófonos. Entonces, en ese caso, usted podría garantizar de que solamente logró compactar esta zona. Pero, ¿qué pasa con estas? Dependiendo de lo que le vayamos a colocar encima, ¿sí? Según la estructura que vayamos a implantar en esa zona. Puede ser que nuestros estratos más abajo requieran también de ayudar a resistir precisamente la carga de esa edificación. Y si esto no quedó bien compactado, entonces vamos a imaginarnos algo como esto. Entonces, llega el momento donde nosotros ya desarrollamos la construcción y demás. Puede ser que la cimentación de esto haya llegado hasta esta zona, o supongamos que llega hasta aquí. Supongamos eso, una típica cimentación de zapatas. Si nosotros compactamos muy bien esto, qué chévere, pero resulta y acontece que nuestra cimentación eventualmente va a transmitir cargas es como por esta zona. ¿Sí?
La transmisión de carga se puede transmitir perfectamente acá. Y resulta y acontece que si esto no estaba bien compactado para recibir esta cimentación, de pronto las condiciones del suelo generaban de que era un suelo muy poroso, que tenía muchos vacíos, pues esto eventualmente puede ceder y puede generar un asentamiento diferencial. Y apenas se nos ocurra eso, definitivamente nuestra estructura pues va a sufrir específicamente esa cuestión. ¿Sí? El caso, ¿sí? Se estaría asentando más esta zona que esta, que genera un delta, una diferencia, es decir, un asentamiento diferencial